Nunca imaginé que aquella noche se quedaría grabada dentro de mí, para siempre. Todo había comenzado como cualquier otro viernes por la noche, perdiéndose en la rutina tranquila del final de semana, sin ninguna importancia especial. La invitación llegó en un mensaje casual de Carlos, el hijo de mi pareja. Me preguntó si quería acompañarlo al cine, algo que habíamos hecho incontables veces antes. Era parte de la conexión sencilla que habíamos construido durante el último año, hecha de intereses compartidos y de una extraña comodidad en los silencios. No había nada raro en eso, al menos no al principio. Siempre me había gustado pasar tiempo con Carlos. A sus 24 años tenía esa energía capaz de llenar cualquier habitación, pero también una sensibilidad inesperada que hacía nuestras conversaciones mucho más profundas de lo que deberían ser. Caminaba con la seguridad de alguien joven, aunque detrás de eso había algo más, una atención silenciosa que muchas veces me desarmaba. Yo tenía 46 años, y creía haber dejado atrás la edad de sentirme nerviosa por alguien. Pero Carlos lograba algo extraño en Mina. Quizás era la manera en que escuchaba, o tal vez la forma en que observaba a las personas, como si intentara entender aquello que nunca se atrevían a decir. Esa noche nos encontramos frente al cine, justo antes de la última función. El letrero luminoso parpadeaba sobre nuestras cabezas, bañando de luz tenue a la gente que esperaba entrar. Espero que estés lista para 2 horas de actuaciones terribles, bromeó, levantando las entradas. Reí, y entré con él. La película era un thriller mediocre, de esos que intentan crear tensión con música exagerada porque no tienen historia. Ninguno parecía realmente interesado en verla, y sinceramente, yo tampoco estaba allí por la película. Estaba allí por Elan, por la comodidad de su compañía, por el silencio compartido, por los comentarios susurrados en medio de la oscuridad. Elegimos nuestros asientos de siempre en última fila, esquina más alejada era una costumbre. Allí casi nunca había nadie, y podíamos relajarnos sin interrupciones. Cuando las luces se apagaron y comenzaron los avances, me acomodé esperando nada más que una película olvidable y una noche tranquila, pero desde el principio algo se sintió diferente. Al inicio, no pude identificarlo. Tal vez fue la manera en que Carlos se inclinó un poco más cerca de mí al hacer un comentario sobre uno de los trailers absurdos, o cómo su risa permaneció suspendida un segundo más de lo normal. Había un cambio en el aire sutil en Lenton, como esos instantes antes de una tormenta de verano, cuando todo parece demasiado quieto. Me dije que estaba imaginándolo hasta que noté cuántas veces nuestros brazos se rozaban. No. Era algo evidente, nadie más habría prestado atención, pero sí lo suficiente para que yo no pudiera ignorarlo. Un roce casual aquí, otro allá. Mi piel parecía consciente de cada contacto y mis pensamientos, normalmente tan ordenados, comenzaron a dispersarse. Antames podría haberme apartado. Antames podría haber dicho algo, pero no lo hice. Mi cuidali, sintiendo el corazón latir cada vez más rápido, viendo escenas en la pantalla sin recordar ni una sola de ellas. Porque no estaba pensando en la película, estaba pensando en cómo la mano de Carlos se había acercado apenas lo suficiente a la mía para borrar la línea entre accidente e intención. Entonces me miró. No fue una mirada larga, apenas un instante, pero había algo en sus ojos, en curiosidad quizá, o un desafío silencioso, en una mirada que te hace sentir al borde de algo que jamás planeabas encontrar. El cine estaba casi en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del proyector y el crujir ocasional de bolsas de palomitas, pero entre nosotros había otro ruido creciendo, invisible, insistente. No hablamos. El resto de la película pasó como un sueño borroso. No recuerdo la trama, ni siquiera el final. Solo recuerdo la sensación de ser observada, de sentirlo cerca, de contener la respiración más tiempo del que debía. Cuando las luces se encendieron y comenzaron los créditos, nos quedamos sentados unos segundos más, como si ninguno quisiera reconocer lo que acababa de cambiar el camino al otro. Estuvo lleno de pensamientos no dichos y miradas fugaces. No hablamos de lo ocurrido, pero lo sentí en cada paso. Algo había cambiado, y una vez que algo cambia, incluso de la forma más pequeña, resulta casi imposible fingir que nunca sucedió. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Seguí con mi vida normal, trabajo, compras, cenas en casa, pero mi mente volvía una y otra vez a aquella noche en el cine. No era solo la cercanía física, era la conciencia de ella, la forma en que mi cuerpo había reaccionado sin permiso, la manera en que mis pensamientos comenzaron a entrar en lugares donde no debían. Y entonces, una semana después, llegó otro mensaje suyo. Nueva película. ¿Quieres venir? Sin emojis, sin explicaciones. Solo una pregunta sencilla. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos antes de responder. Claro. ¿A qué hora? La respuesta llegó enseguida.
junto con el título de la película N. Esta vez era un drama. Una historia sobre personas complicadas, tomando decisiones complicadas, por supuesto. Pensé por supuesto que esa era la película que había elegido. Nos encontramos un jueves por la noche. El cine estaba mucho más vacío que de costumbre. Carlos me recibió con la misma naturalidad de siempre, pero noté cómo sus ojos se detenían en mí unos segundos más. Elegimos los mismos asientos en última fila en esquina, más alejada. Mientras los avances comenzaban, sentí regresar aquella tensión extraña. No era incomodidad, era conciencia. Conciencia de él en del espacio entre nosotros. De cómo mi hombro parecía acercarse al suyo sin querer en la película. Empezó un paisaje silenciosos, diálogos lentos. Intenté concentrarme. No pude. Entonces ocurrió otra vez. Su mano cerca de la mía. No la tomó. No me obligó. Solo la dejó allí. Lo suficientemente cerca para sentir el calor de su piel. Lo suficientemente cerca para saber que no era casualidad. Y yo no me aparté. Me quedé inmóvil respirando lento, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento. Sus dedos rozaron los míos una vez, después otra, y luego, sin decir una sola palabra, se entrelazaron con los míos. Un gesto simple, pero se sintió como una confesión. Ninguno miró al otro. Nos quedamos así, tomados de la mano mientras la película seguía avanzando frente a nosotros. Cuando aparecieron los créditos, permanecimos sentados nuevamente en silencio y, en el camino a casa tampoco dijimos nada, pero esta vez ambos sabíamos la verdad. Todo había cambiado. Los días posteriores a aquella segunda noche fueron incluso más extraños. El mundo seguía igual, en teléfono sonando, platos chocando en la cocina, la televisión murmurando de fondo, pero dentro de mí algo ya no era igual. Volvía constantemente al recuerdo de sus dedos entrelazados con los míos. No había sido algo dramático, no hubo declaraciones apasionadas, ni música de película acompañando el momento en solo. Una comprensión silenciosa, una conexión que había aparecido sin permiso, y ahora vivía entre nosotros, en cada cena compartida, en cada mirada demasiado larga, en cada vez que nuestros caminos se cruzaban por el pasillo. En casa seguíamos interpretando nuestros papeles con normalidad. Carlos continuaba siendo el mismo, tranquilo, seguro, atento, pero de vez en cuando lo sorprendía observándome. Bastaba eso para sentir el calor subir a mis mejillas. Intenté convencerme de que estaba imaginando señales, pero en el fondo sabía la verdad. Algo había comenzado. Días después, encontré una nota sobre la encimera de la cocina. Solo un pequeño papel doblado. Viernes, las 9:30. Los mismos asientos. No había nombre. No hacía falta. El corazón me golpeó el pecho mientras guardaba la nota en el bolsillo de mi abrigo. Cuando llegó el viernes, ya había imaginado 1000 posibilidades. Tal vez fingiríamos que nada había pasado. Tal vez hablaríamos como siempre, y luego cada uno seguiría su camino. O tal vez admitiríamos aquello que ya existía entre nosotros. Llegué al cine unos minutos antes. Carlos ya estaba allí, apoyado contra la pared, las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta. Sonrió al verme, y sentí como el nudo en mi estómago se aflojaba apenas un poco. La tensión seguía allí, escondida bajo la superficie, o como una corriente silenciosa arrastrándonos hacia algo que ninguno se atrevía a nombrar. Espero que estés lista para sufrir emocionalmente esta noche, dijo levantando las entradas. Dicen que esta película destruye corazones. Suavemente perfecto. Vine preparada para llorar. Entramos juntos. Nos acomodamos nuevamente en nuestro rincón habitual de la última fila. Las luces se apagaron. La película comenzó. Era distinta a las anteriores, silenciosa, íntima. Una historia sobre personas que se amaban, pero eran incapaces de decirlo en voz alta. Cada mirada entre los personajes parecía reflejarnos. Carlos no habló durante toda la película, pero sentía su presencia de forma insoportable. La forma en que se inclinaba ligeramente hacia mí, como su rodilla rozaba la mía apenas lo suficiente, como respiraba lento, aunque cargado de algo contenido. Entonces, en medio de una escena particularmente triste, sentí nuevamente su mano tocar la mía, suave, sin presión. Simplemente allí, no lo miré. No era necesario. Giré mi palma lentamente aceptando el contacto. Nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran nacido para encontrarse así ahí, y en aquella oscuridad silenciosa, dijimos todo lo que todavía no sabíamos expresar con palabras. Cuando los créditos comenzaron a rodar, finalmente me atreví a mirarlo. No sonrió, pero en sus ojos había ternura. Una decisión silenciosa. En el camino al auto, volvió a ser en silencio. Aunque esta vez, el silencio no era incómodo, era intentional.
como si ambos estuviéramos permitiendo que el momento terminara de existir entre nosotros al llegar al coche. Abrió la puerta para mí y se quedó quieto unos segundos con la mano apoyada sobre el marco Ann. Entonces habló. ¿Alguna vez sientes que algunas películas no solo cuentan una historia, sino que te muestran algo que ya sabías, aunque nunca quisiste admitir? Lohmeyer, sorprendida porque era exactamente lo que yo había estado pensando. Sí, susurré, más veces de las que quisiera aceptar en él. Asintió lentamente. El viaje de regreso estuvo lleno únicamente del sonido del motor y de las luces de la calle deslizándose por las ventanas. A ninguno encendió la radio cuando estacionó frente a la casa. Tampoco apagó el motor. Enseguida Ann se quedó mirando hacia adelante. No quiero que esto te confunda, dijo finalmente. Geir Heishiel mis pensamientos eran un desastre, mis emociones aún más, pero había una verdad imposible de negar. Ya lo hace, admití, pero no de la forma que imaginas. Entonces me miró en su expresión. Era suave, seria. Entonces quizá deberíamos dejar de fingir que no sentimos esto. No respondí. No hacía falta porque el silencio que quedó entre nosotros estaba lleno de cosas que todavía no nos atrevíamos a nombrar. Aquella noche no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, repasando cada palabra, cada mirada. Cada segundo con Parchidú. No sabía qué iba a ocurrir después. No sabía hacia dónde nos dirigíamos. Pero por primera vez tuve claridad sobre algo. Lo que estaban haciendo entre nosotros era real, frágil, complicado, pero real. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, casi irreal. Afuera, el mundo seguía girando con normalidad. Las mañanas comenzaban igual. El café humeando sobre la mesa, las noticias sonando de fondo, los pasos cruzándose por el pasillo. Pero dentro de mí, todo había cambiado de lugar. Después de aquella conversación en el coche, Carlos y yo parecíamos movernos con más cuidado alrededor del otro. No había distancia exactamente, pero sí una delicadeza nueva, como si ambos temiéramos romper algo demasiado frágil al tocarlo demasiado rápido. A veces lo encontraba observándome desde el otro extremo de la habitación. No de forma intensa ni incómoda, era peor que eso. Era ternura, y esa ternura comenzaba a desarmarme más que cualquier gesto impulsivo. Una noche bajé a la cocina cerca de la medianoche. No podía dormir. La casa estaba sumida en silencio, apenas iluminada por la luz tenue sobre la estufa. Carlos ya estaba allí, y llevaba una sudadera gris, y sostenía una taza de café entre las manos. Cuando me vio entrar, sonrió apenas. ¿Insomnio otra vez? Asentí mientras me acercaba al fregadero. Empiezo a pensar que dormir ya no forma parte de mi personalidad. Él soltó una pequeña risa y luego volvió el silencio. Ese silencio que ya no se sentía vacío entre nosotros. Me apoyé contra la encimera mientras llenaba un vaso de agua. Podía sentir su mirada incluso sin levantar la vista. He estado pensando mucho, dijo finalmente. Mis dedos se tensaron alrededor del vaso. Yo también. Carlos dejó lentamente la taza sobre la mesa. No quiero que esto te haga daño. Levanté la mirada hacia él. Había honestidad en sus ojos. Una honestidad tan limpia que dolía. Creo que ya es demasiado tarde para eso. Por un momento, ninguno habló en la distancia entre nosotros. Parecía mínima y enorme al mismo tiempo. Entonces, él dio un paso hacia mí. Solo uno, pero bastó para que mi corazón comenzara a latir con fuerza otra vez. Si me dices que me aleje, lo haré. Susurró sus palabras. Quedaron suspendidas en el aire porque los dos sabíamos la verdad. Yo no quería que se alejara. Y quizá, eso era lo más peligroso de todo. Mis labios se entreabrieron, pero ninguna respuesta salió de ellos. En cambio, bajé lentamente la mirada hacia sus manos. Él entendió siempre. Parecía entenderme incluso cuando yo no podía explicarme. Carlos extendió la mano despacio, dándome tiempo para detenerlo. No lo hice en sus dedos. Rozaron los míos con una suavidad que me quebró por dentro. No había prisa. No había desesperación. Solo una conexión silenciosa que llevaba demasiado tiempo creciendo entre nosotros. Cuando levanté la vista nuevamente, estaba más cerca de lo que imaginaba. Podía sentir el calor de su respiración, el leve nerviosismo escondido bajo su calma habitual. Y entonces ocurrió un lento, casi inseguro Carlos llevó una mano a mi rostro y apartó suavemente un mechón de cabello detrás de mi oreja. Ese gesto simple hizo que todo dentro de mí temblara, porque no había deseo salvaje en él. Había cuidado a y eso era mucho más difícil de resistir. No deberíamos. Susurré, aunque mi voz ya no sonaba convencida. Él asintió apenas. Lo sé, pero ninguno se movió. El aire entre nosotros se volvió insoportablemente denso, hasta que finalmente cerré los ojos por un segundo.
Y él me besó, Anne. Fue un beso suave, antitubeante, como si ambos temiéramos que el otro desapareciera al contacto. Pero en el instante en que sus labios tocaron los míos, sentí como todo aquello que habíamos estado conteniendo durante semanas, finalmente encontraba salida. No fue pasión descontrolada, fue algo peor, fue ternura reprimida durante demasiado tiempo. El beso duró apenas unos segundos antes de que ambos nos separáramos lentamente. Respirando con dificultad, Anne Carlos apoyó la frente contra la mía y cerró los ojos. Dios, murmuró en voz baja. Yo también estaba temblando, no por miedo exactamente, sino porque en el fondo, sabía que después de aquello, ya no existía manera de fingir que esto era solo una confusión pasajera. Habíamos cruzado una línea invisible y ambos lo sabíamos. Abrí los ojos lentamente. Esto cambia todo. Carlos me miró en silencio durante unos segundos. Creo que todo ya había cambiado hace mucho tiempo. Sus palabras me golpearon directo al pecho, porque eran verdad. El cambio no había comenzado con el beso, había comenzado aquella primera noche en el cine, en las miradas sostenidas, en los silencios demasiado largos, en las manos entrelazadas dentro de la oscuridad. El beso solo había convertido en realidad algo que llevaba tiempo viviendo entre nosotros. Me aparté lentamente y apoyé ambas manos sobre la encimera intentando recuperar el aire. No sé qué hacer ahora, confesé. Carlos permaneció quieto frente a mí. No tienes que decidir nada esta noche. Lo miré en ante como incluso ahora seguía sin presionarme. Y eso solo hacía más difícil mantener distancia. ¿Cómo haces eso?, pregunté casi en un susurro. Frunció levemente el ceño. ¿Hacer qué? Entenderme tanto. Una tristeza suave cruzó por sus ojos. Porque llevo mucho tiempo mirándote. El corazón volvió a apretarse dentro de mi pecho. Durante semanas había intentado. Convénceme de que aquello era impulsivo, momentáneo. Imposible, pero no había nada superficial en lo que sentía cuando estaba cerca de él. Y quizá eso era precisamente lo que más miedo daba a Carlos. Tomó aire, lentamente. No quiero destruir tu vida, tampoco yo. Entonces iramos. Despacio, asentí, porque era lo único que podíamos hacer. Ir despacio hacia algo que ya parecía inevitable. La casa seguía en silencio, alrededor de nosotros. El reloj marcaba pasada la medianoche. Afuera, una ligera lluvia comenzaba a golpear las ventanas. Y aún así, en medio de aquella tranquilidad, sentía que el mundo entero había cambiado de forma. Carlos tomó su taza nuevamente y caminó hacia la puerta de la cocina. Antes de salir, se detuvo un instante. Buenas noches, dijo en voz baja. Lo observé desde el otro lado de la habitación. Buenas noches, pero ninguno se movió enseguida ni, porque ambos sabíamos que aquel beso no había sido un final. Había sido el comienzo de algo mucho más profundo, al algo peligroso, al algo imposible, al algo real. Y por primera vez, los dos habíamos dejado de huir de ello. Dale like si esta historia te rompió el corazón. Suscríbete para más dramas intensos y secretos prohibidos. Comenta, ¿crees que ellos debieron alejarse o luchar por lo que sentían?